Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Mi nombre es René Solano, soy docente del Seminario San Pedro Apóstol. Esta es una de las lecciones del curso de Pastoral Familiar. Estamos iniciando el segundo módulo y en este segundo módulo vamos a fundamentar una visión antropológica. A partir de algunos elementos antropológicos, comprender ese misterio de la persona, ese misterio del amor humano en medio de la familia, para poder ir comprendiendo cuáles son las claves desde el Evangelio a través de las cuales nosotros podemos organizar acciones pastorales. Si nosotros podemos comprender a profundidad los procesos de la familia, los procesos del ser humano en ese contexto de la vida familiar, vamos a comprender claramente cuál es el lugar del Evangelio, cómo la visión y la imagen revelada del Padre a través de Jesucristo ilumina la humanidad del ser humano, inflama de contenido y le da una directriz al ser humano para que pueda encontrar las claves de cómo construir sus relaciones, tanto de identidad personal como de identidad familiar a través de los vínculos familiares de amor comprometido. Entonces, vamos a ver este tema que es antropología de la persona. Nos vamos a apoyar en un autor muy especial, Tomás Melende y Gabriel Martí, en una publicación que tienen con este nombre. Ellos nos escriben desde un enfoque personalista. Hay unas claves que nos va a interesar comprender de ese enfoque personalista porque nos representan, nos dan pautas para comprender mucho sobre el ser humano. Eh, Claves desde este modelo para comprender a la persona. Uno, la dignidad. La dignidad que está por encima de cualquier otra criatura eh, del universo. Esa dignidad, ese valor supremo del ser humano se justifica en dos elementos principalmente. Uno, su origen divino. Venimos del Padre Dios que ha tenido una voluntad de crearnos con un propósito y es fundamentalmente conocerlo y entrar en una unidad, en una relación profunda desde este momento de la tierra que vivimos, pero hacia la eternidad. El otro argumento desde el cual en el personalismo se explica la dignidad del ser humano es la insustituibilidad, ¿sí? Es decir, insustituible, es decir, no es intercambiable. Cada ser humano tiene tal profundidad, tal valor, que no hay otro como cada uno de nosotros. Hay uno solo de nosotros en toda la especie. Y eso hace que seamos tremendamente valiosos a los ojos de Dios. No podemos permitir la pérdida de ninguno de nosotros. Cada ser humano vale la pena de ser escuchado, atendido, amado, correspondido. Ante el ser humano, solo el amor. Y eso lo iremos a ir profundizando a lo largo del tema. Dos, la multidimensionalidad. Es decir, el ser humano es un ser humano integral, tiene diferentes dimensiones, pero que se integran en una sola. El ser humano tiene que avanzar en ir conociendo de sí mismo, ir conociendo e identificando cada una de esas dimensiones, su afectividad, su corporalidad, su relación social, la forma en la que se proyecta en la historia, el hecho de que tenga espíritu y esté llamado a tener los más altos movimientos del espíritu y las más altas construcciones desde allí. Es decir, toda esa riqueza de sus diferentes dimensiones integradas en una sola, bueno, está llamado a conocerse y a través del conocerse y de ganar conciencia, ganar autorregulación, autoposesión. El tercer elemento, a lo largo del desarrollo de la vida del ser humano, él debe ir conociendo estas diferentes dimensiones e integrarlas en sí mismo. La meta es que pueda construir una visión de vida, pueda construir una identidad y a partir de allí, de ese proyecto de vida, poder integrar todas sus diferentes dimensiones. Ahí es donde aparecen con perfección los actos de voluntad. Los actos de voluntad entonces son aquellos en donde la persona puede de verdad organizar todas sus diferentes dimensiones bajo un querer y ese querer se proyecta en el tiempo. El siguiente elemento, la responsabilidad y la libertad. Es decir, el ser humano es un ser humano libre. Libre no significa libre albedrío solamente. Es decir, si somos capaces de decidir. Entonces vendría la pregunta, si soy libre de decidir, ¿puedo decidir hacerme el mal? Bueno, no va en ese sentido. Es decir, esa no sería una libertad
verdadera o completa o perfecta. La libertad va en el sentido de que pueda integrarse bajo sus actos de voluntad, integrar todas las dimensiones de su persona para poner al servicio de aquello que le hace pleno, para que pueda construir aquello que le hace bien a él y a sus congéneres. Allí es donde radica el acto de la libertad y de la responsabilidad. Por eso el mayor acto de libertad y responsabilidad pues es el amor. Por último, este ser humano ha recibido la vida y ese recibir la vida es una invitación a construir esa vida con el Señor, sí, con su Creador. Y desde allí, pues, está llamado entonces como un misterio sembrado en su carne, como un misterio sembrado en su interior, está hecho para relacionarse, está hecho para la comunión, está hecho para, así como recibió el don de la vida, hacerse don para otros. Vemos entonces allí unos elementos que vamos a ver a lo largo de lo que Tomás Melindo y Gabriel Martín nos van a presentar en este texto. Se lo estoy condensando como para darles unas claves, porque luego de que veamos este tema de la antropología de la persona, vamos a ver el tema de la antropología de la familia. Y desde allí vamos entonces a ir a revisar con el Papa Juan Pablo II en la encíclica Familiaris Consortio, bueno, cómo se va a ir construyendo entonces, este modelo de familia, este modelo del amor humano y luego un esquema de la pastoral para llegar a él. Con aras de hacer el video lo más corto posible, pues voy a ir leyendo estas diapositivas que son algunos de los extractos que me parecieron más importantes pues de esta lectura. La grandeza de la persona tiene origen también radical en la familia. La grandeza de la persona, o sea, su dignidad. Este término de persona ha sido utilizado durante siglos para designar la imponente magnitud de determinadas realidades, entre las que se encuentran todos, cada uno de los seres humanos, varones y mujeres, en cualquier circunstancia o situación que se halle. Qué bonita frase, qué maravillosa propuesta que hace este texto. Es decir, persona es indefinible, y en este enfoque del personalismo hacemos una opción por no llegar a una definición de la persona. Podemos revisar diferentes elementos que nos ayudan a ir comprendiendo esa naturaleza, ese objeto de conocimiento que se llama persona. Pero lo que podremos decir de manera radical desde el principio es que la persona es un misterio. Misterio no porque sea tenebroso, lúgubre, oscura. No, no, misterio es porque siempre está en construcción, siempre está definiendo sus rasgos, siempre está tomando decisiones en libertad que cambian el curso de su historia. Y asimismo, en cada momento puede estar teniendo actos de voluntad que se orientan hacia el amor. Es decir, actos de libertad que se orientan hacia su libertad, hacia su plenitud. Ir ayudándole a construir esos ejes de libertad, esas vías de libertad. Bueno, ahí consisten nuestras operaciones desde la educación. La única operación de todo adecuado a un ser personal, la actividad que lo caracteriza como persona, sea el amor inteligente que culmina en la entrega, la donación de sí mismo. ¿Sí? Entonces, así como quien lo creó es el pleno amor, su identidad, la huella que está grabada en él, pues es convertirse también en amor, corresponder a ese amor, ser imagen y semejanza del amor que se entrega. Bueno, ese es el destino o el llamado que tiene el ser humano. Desde ahí es de donde tendremos que comprender que las operaciones que se hacen en la familia, las relaciones que se tejen en la familia, pues tienen esa dirección de fomentar el amor. Un amor inteligente le llaman estos autores. ¿Qué significará un amor inteligente? Pensemos en eso. Ah, seguramente unos actos que disciernen la verdad profunda de lo que es el amor para poderlo distinguir de aquello que se pareciera, pero no lo es. No lo es en plenitud, no lo es en la integralidad, no lo es en la correspondencia a la dignidad que tiene el ser humano. Las personas deberíamos estar orientadas hacia el amor inteligente, pues solo este amor hace crecer y perfeccionarse en cuanto a personas y como consecuencia experimentar esta dicha que hoy llamamos felicidad. Bueno, hay una plenitud entonces, y la plenitud de nuestros vínculos en la familia, pues es ese fomentar el crecer en nuestra capacidad de amar, de entregarnos, para que una persona pueda en verdad
Entregarse se requiere de otra o de otras que se acojan libre e incondicionadamente como persona, o si se prefiere, el hábitat donde va creciendo como persona y donde día tras día repone las fuerzas imprescindibles para actuar en medio del mundo también como persona. Como principio y término de amor, la familia es el ámbito primordial de personalización de cualquier varón o mujer. Wow, es una frase supremamente importante. Es decir, estas condiciones de relación de amor, estas relaciones en la familia que atraviesan el error, que atraviesan el desarrollo, es decir, seres que están inmaduros, pero que están llamados a lo largo de la vida y en medio de su interacción a ir madurando, allí es donde la persona se personaliza, valga esa redundancia. Es decir, una persona puede vivir sin personalizarse. Una persona puede vivir sin descubrirse, sin planificar su ser. Es un ser entonces empobrecido que, por ejemplo, establece relaciones solamente genitales en lugar de establecer relaciones más integrales, donde esté su afectividad, donde esté su capacidad de amor, en donde puede relacionarse con otros solamente por un interés materialista, mercantilista, en lugar de entender su vocación en la vida y además de generar una capacidad de sustento, pueda generar además de su capacidad de hacer el bien a la sociedad, tener un sentido dentro de la vida de la sociedad. Es decir, la persona, hombre o mujer, estamos llamados a ir encontrando nuestros sentidos más plenos, pero eso requiere de la interacción con otros. Y eso requiere de este tipo de vínculos que se establecen en la familia, vínculos profundos, estables, duraderos, vínculos para el crecer, es decir, vínculos que tienen que resistir la capacidad del error, la capacidad del perdón, la capacidad del comprender a partir de nuestros errores cómo estamos llamados a más. Todos estos contenidos están encerrados en estas líneas. Entonces, ¿cómo tendremos que ir pensando en nuestra pastoral familiar? Ante la urgente necesidad que tiene el ser humano y la urgente necesidad que tiene la familia, pues en estos rasgos es donde encontramos aquellas metas o aquellas vías que nos ayudan a enriquecer entonces a la persona, ayudarle a descubrir en sus vínculos relaciones de justicia. Ahí es donde está el Evangelio, precisamente. El Evangelio nos señala un Dios que es capaz de volverse hombre, es decir, de meterse en los zapatos, en el cuerpo del ser humano para poder experimentar, ¿sí? No porque no lo sepa, sino para que nosotros lo sepamos, ¿sí? Que Él se hace uno con nosotros para de ese modo restaurar en nosotros esas capacidades de amar. Y eso es lo que espera que nosotros podamos brindar en las interacciones. Hay que vivir lo que se predica. Esa es una tarea muy, muy seria. Pensémonos en la pastoral familiar, cómo enseñando a ser familia sin ser familia con aquellos que nosotros predicamos. Por eso en el curso les he venido proponiendo una postura, ¿sí? Sobre la parroquia. La parroquia conviene que genere comunidad alrededor. Es decir, cómo predicar lo que no se vive. Hay que establecer vínculos que vayan congregando a las personas para poder vivir y compartir con ellos el Evangelio. Eso nos hace perder un poco la distancia y hay veces puede llegar a generar el temor a perder un poder, un lugar, pero el poder, la autoridad, pues la da la capacidad de amar. La persona es intrínsecamente entonces un ser familiar y que el conocimiento y el desarrollo de la persona y el de la familia se encuentren ligados de manera esencial e indisoluble. Es decir, no se puede aprender a ser persona de manera teórica, no se puede aprender a ser persona sin establecer lazos de amor, lazos de promoción del ser humano, cuestión que resulta clave para iniciar el desarrollo de cualquier antropología o cualquier estudio del ser humano y por ende también diremos cualquier tipo de desarrollo de pastoral familiar, pues es necesario que se brinde en el marco de relaciones profundas. Me salté una viñeta. La familia es o está llamada a ser ese ámbito que brinda la experiencia de ser amado de manera incondicional y desde allí adquirir y readquirir el vigor imprescindible para lograr esa meta del amor sin reservas. Yo creo que con esa frase, mejor dicho, está dado el curso de pastoral familiar. La familia está llamada entonces a ser ese ámbito, pero pongámonos en contexto. La familia dura muchos años.
y en muchos años pasan muchas cosas. Y hay veces en esos años estamos en las mejores disposiciones y hay veces no tenemos las mejores disposiciones. ¿Cómo hacer para que la familia, para que los miembros de la familia en cada momento de la vida puedan abrirse a descubrir el sentido profundo del amor, del compartir, para que puedan construir mutuamente la persona de ellos, ¿sí? A la luz de la fe? ¿Sí? El ser humano no está perdido. Estamos en un tiempo de la posmodernidad y como lo hemos hablado, ha sido la fragmentación eh, de las identidades, de los conceptos que nos servían de punto de referencia para construir nuestros sentidos de identidad. Al fragmentarse esos sentidos de identidad, esos referentes para nuestras identidades personales, pues bueno, apareció la confusión y el error, si de pronto aumentados. Y entonces, tareas de la pastoral familiar, criterios de la pastoral familiar, herramientas para la pastoral familiar. Bueno, recordar qué es lo que fue creado desde el principio. Recordar cómo ese don de la vida que nos dio Dios está hecho para convertirse en don a lo largo de la vida en los diferentes momentos donde enfrentamos lo que estuvimos viendo en el primer módulo, el ciclo vital de la familia, donde nos dimos cuenta que en los diferentes momentos de la historia de la vida de la familia, las personas entran en diferentes crisis porque están aprendiendo a adaptarse a esas diferentes realidades que implica el desarrollo de la familia y en cada uno de esos dilemas que tienen que construir identidad. Allí es donde cabe el Evangelio, que nos enseña a amar, que nos enseña a valorar al otro, que nos enseña a perdonar, que nos enseña a elevar nuestros ojos al cielo para tener allí los referentes en Jesucristo de de cómo debemos comportarnos con el otro, con Dios y con nosotros mismos. Sigamos adelante con este tema. Aproximaciones entonces al significado de la persona y bueno, hay unas referencias que son eh, pues necesarias a la hora de hacer pues como un recorrido histórico sobre ese significado de persona. Voy a ir pasando muy rapidito. Eh, Aquí están los conceptos griegos, ¿sí? De donde se hace pues la arqueología de ese término persona y comienza en esa referencia pues del personaje o prosopón que son los rasgos entonces de un personaje, ¿no? Es decir, la representación a través de máscaras de los personajes. Quedémonos allí con estos elementos. Uno, rasgos que van señalando la identidad de una persona. Dos, eh, un sonido, ¿sí? Tenía que hacer sonido a través de de la máscara, bueno, que destaca como la alcurnia, es decir, como el peso de los héroes que eran representados, es decir, no se representaba a cualquiera, se representaba a alguien que tuviera alto valor. Otra connotación, los personajes, es decir, los que pueden hablar por sí mismos, los que tienen una representación, porque su voz se escucha, porque su voz tiene un poderío en medio de la ciudad como hombre libre. Y la connotación de persona señala la grandeza o la majestad de determinados seres. ¿Qué podemos sacar esto como conclusión de esa eh, primer elemento o referente sobre la persona? Bueno, un grado de distinción, ¿sí? Que está llamado a tener un impacto en medio de los otros, que construye, pues, como esa libertad, a través de su libertad, pues la libertad también del pueblo, ¿no? Eh, y ahí entonces comenzamos a encontrar que hay una dirección especial de ese sentido de persona en el tema de la dignidad. Esa gran dignidad, ese gran valor, pues se sustenta en tres esferas. Uno, hace referencia al ser, y no solamente al ser, sino a un ser que tiene un valor jerárquico sobre lo creado. Está de mayor valor, está por encima del valor de lo creado eh, en un modo muy superior. Dos, lleva también una excelencia en el obrar, es decir, así como tiene un ser elevado, su acción también es elevada, ¿sí? Del ser el obrar. Es decir, de un ser elevado, pues un obrar elevado, y ese hacer ese obrar elevado está representado en la libertad, ¿sí? Esta sublimidad en el obrar significa que todas las personas en mayor o menor medida libres son libres dueñas de su comportamiento o al menos parte de él. Esa posibilidad de obrar libremente implica la posibilidad y la obligación de la autoperfección, de un crecer
continuamente, porque es que se nos ha dado un gran ser, se nos ha dado una gran potencia. Cada ser humano que nace en la historia es una oportunidad, es una gran potencia para toda la historia de la humanidad. En cada uno de nosotros, pues se va revelando un pedacito más de lo que es el ser humano y de lo que es la creación. Y ahí es donde estamos ya obligados a perfeccionar este ser que tenemos. Como vamos a decir en algún momento en este texto, frente al ser humano, el amor. Frente al ser humano, el cuidado y la promoción. Ahí es donde radica el amor para la persona. Tres, exige una actitud de respeto, de auténtico amor, de promoción del gran bien que cualquier persona está llamada a alcanzar. Entonces, frente al ser humano, lo más digno es amarlo, porque su origen es divino. Entonces, amarlo, pues es conocerlo, acercarse, conocerlo, distinguir quién es, distinguir sus obras, distinguir su libertad y ponerse en cooperación, en descubrimiento, en ayudarle a construir la persona que es. De nuevo, claves para nuestra pastoral familiar. Bueno, las claves es ayudarle a la gente a vivir verdaderamente el amor. Pero mire cómo es de importante darle referencias para entender qué es amar verdaderamente. Porque podemos entender que amar es usar a los otros. Yo te tengo porque me haces bien, yo te tengo porque es que yo me siento bonito, te tengo porque es que, bueno, te necesito, o sea, me calmas, ahí solamente estoy hablando de un uso de la persona. Este amar está llamado a servir, a promover, a defender la vida del otro. Entonces, en relación a sí mismo, no es real que uno pueda hacer consigo lo que quiera. Existe la obligación estricta de salvaguardar y hacer crecer la propia dignidad personal en casa, en cada una de nuestras esferas posibles y en lo que atañe al resto de las personas. Estamos llamados al respeto, incluso a la veneración al ser propio y ajeno, también al cuerpo, porque el cuerpo es un cuerpo personal, es decir, un cuerpo no se separa de la persona. Un cuerpo está integrado a la persona, entonces no podemos hacer ni pornografía, ni cualquier uso indebido del cuerpo de alguien, porque estamos entonces vituperando, destruyendo a toda una persona. No es lícito ni digno poner trabas al desarrollo de la realización de ese ser que lleva a la plenitud a mi persona. Pensemos el ejercicio de la política, qué gran responsabilidad estar encargándose, por ejemplo, del bienestar de todas las personas, los que piensan políticas públicas, los que somos educadores en algún momento. No podemos limitarnos y nos toca hacer todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para poder promover el desarrollo de las personas, incluso eh, con nuestro propio desarrollo. Tenemos que superar nuestras propias trabas para poder amar cuando vas a hacer la pastoral familiar y de pronto te toca encargarte de hacer una cantidad de cosas que te dan pena, que te da temor, que en donde sientes que no tienes el liderazgo, la creatividad, bueno, pues estás llamado a crecer, ¿sí? A enfrentar esos retos y no es sencillo, no es sencillo pero ahí es donde nos toca crecer en la fe para sentir y saber pues que en medio de la misión pues Dios provee y nos ampara, ¿no? Él es el que es fiel, es el que nos invita a ejercer estas acciones pastorales. Siguiendo en esa descripción de lo que es la persona, pues nos damos cuenta entonces que lo principal que podemos decir de la persona es que pues es dignidad. Tomás de Aquino considera persona a todo individuo poseedor de una propiedad caracterizadora que no es otra que su peculiar dignidad o grandeza. Según repite este autor, persona es un nombre de dignidad o con términos equivalentes y tal vez más expresivos. La persona es lo más perfecto que existe en toda la naturaleza. O incluso, apurando un poco más, el modo de ser propio de la persona es dignísimo, por cuanto indica algo que existe por sí. Es decir, no está condicionado a la existencia de otra cosa. ¿Quiénes son personas? Según Tomás de Aquino. Menciona que el título de persona se aplica exclusivamente a los seres más excelsos que hay en el universo, a los hombres, a los ángeles y a Dios, que de ningún otro modo pertenecen a la misma, que de algún modo, perdón, pertenece a la misma familia, al linaje de las personas. Somos familia de Dios. Todos los varones y mujeres son en sí mismos
ya en el plano natural y por libre designio divino de la estirpe del propio Dios. Esa es la medida de su grandeza y el índice de nuestra actitud y comportamiento para con todos y cada uno de nosotros. Por eso estamos llamados, pues, a la veneración. No a darnos, pues, el culto idolátrico, no, pero sí a valorar y a comprometernos profundamente. La persona merece mi esfuerzo. La persona del otro merece mi amor y mi amor es un compromiso de crecer para acompañarle en su proceso de crecer, para ayudarle a promoverse. Ese es un sentido que ilumina muchas veces el acompañamiento pastoral de los matrimonios. ¿Sí? Hay veces los matrimonios necesitan saber en dónde está el eje de su acción y muchas veces se entran en el reclamo simplemente de derechos, cuando en realidad pues está, es decir, el desarrollo personal consiste en el darse más, en el darse que nos lleva a ampliar nuestras capacidades y nuestras potencialidades. A pesar de lo que a veces nos demuestra el comportamiento de quienes nos rodean y el de nosotros mismos, la condición de persona expresa sustancial y eminentemente grandeza, nobleza, realce, esplendor, señorío. Conviene no olvidarlo nunca ni en la teoría ni en la práctica. Conviene además saber que todo ese esplendor y ese señorío, pues consiste en el poder reflejar la gloria de Dios en nosotros. ¿Cuál es la gloria de Dios? Pues la gloria de la capacidad de Dios para habernos amado, perdonado y ayudado a ir en este camino de redención y de libertad. Otra definición que vale la pena, pues que se hace necesaria a la hora de estudiar el concepto de persona, pues está en la de Boecio, cuando Boecio describe a la persona como una sustancia individual de naturaleza racional. Definición, pues, difícil, ¿no? Pero está dentro de una tradición filosófica particular en un momento histórico particular. Dentro de ella, la fórmula expuesta indica una realidad individual y subsistente, ¿sí? Hay una identidad y un ser allí en el sentido de que no inhiere o existe en otra. Es decir, no depende de otro para existir, sino que tiene su identidad propia. Al contrario de lo que ocurre con el color, la forma, la temperatura, que son características de un ser más pleno. Eh, y además está configurada según un particular modo de ser, la naturaleza racional, pues porque en ese momento histórico, pues ese era lo que se consideraba más preponderante, ¿no? Eh, con esto se refiere a la forma de ser de la persona humana, la define como la manera de ser de un compuesto espíritu y materia, dotado por eso no solo de entendimiento razón, sino también de voluntad, de sensibilidad, de los apetitos o inclinaciones que corresponden a esa sensibilidad, de afectos o sentimientos de muy diverso tipo y nivel, de capacidad de crecimiento orgánico y automoción, de la aptitud y necesidad de relacionarse con el mundo y en particular con las restantes personas. De hecho, el término racional designa justamente el modo de ser de la persona humana y por tanto su distinción con cualquier otra como las angélicas o divinas en el pensamiento cristiano. Pues en la tradición aristotélica la razón es propia de esas realidades que a veces calificamos como espíritus encarnados, seres compuestos de un alma espiritual y del cuerpo que corresponde a este tipo de alma, y por tanto con todas las facultades y atributos propios de tales realidades. Pero bueno, esto me gusta mucho de este texto. No se queda, por supuesto, en Boecio, no se queda solamente en Santo Tomás, que son muy importantes elementos, pero se ha seguido haciendo filosofía. Y entonces aparecen otras nuevas reflexiones que se relacionan con nuevas escuelas que también nos enseñan verdad sobre la persona. Acuérdense que estamos viendo este tema que es antropología de la persona para poder entender la antropología de la familia, para poder entender esos vínculos familiares, qué es lo que construyen. Vimos en ese primer módulo de fundamentación lo que nos proponía Levi-Strauss cuando nos hablaba de la universalidad de la familia. Y entonces nos señalaba unos fines muy sociales, ¿no? La prógine, ¿sí? Es decir, tener prole, eh, salvaguardar unos derechos de la prole, una construcción de lazos
a través de la exogamia para constituir los bienes sociales, una producción de la cultura a través de la provisión universal del incesto. Pero más allá de todas esas construcciones macro, bueno, ¿cuál es la síntesis más íntima que se construye en la familia? Se construye persona, se construye experiencia de vida que va ayudando a que las personas se personalicen, es decir, profundicen en la naturaleza del misterio que son. Entonces vamos a ver algunos de esos enfoques que este autor nos presenta. Últimamente la reflexión filosófica ha atendido de manera especial en las consideraciones sobre el ser humano. Algunos de los aportes de las últimas épocas son estas. Uno, la importancia del cuerpo, de la sexualidad y del carácter por fuerza sexual de todo ser humano. Ha puesto más claramente de relieve la igualdad fundamental y también las claras diferencias entre la persona varón y la persona mujer. Algo súper bonito, ¿sí? Hay persona varón y hay persona mujer. No son iguales el hombre y la mujer, sí en equidad de valor, es decir, hay equidad de valor, ninguno está por encima del otro, pero cada uno tiene una naturaleza particular que debe ser reconocida y respetada. Cuando uno acompaña parejas, muchas veces hay problemáticas en el área de la sexualidad. Y es porque muchas veces les queda muy difícil comprender que en realidad no tienen una sola sexualidad, son dos sexualidades muy diferentes que están en este misterio creado por Dios, que la familia y el matrimonio están llamados al diálogo para llegar a una complementariedad. Son complementarios y deben comenzar a negociar sus diferencias para lograr construir una relación basada en la justicia, en el amor, en el reconocimiento de los dos. El cuerpo es fundamental, ya no es decir, conviene poder sanar nuestras capacidades de ver dualismos, ¿sí? Conviene poder comprender la integración del cuerpo, del alma, de la mente y de nuestras capacidades relacionales. Entonces, ahí en estas teorías, pues hay unas posturas bastante profundas que conviene que podamos entender a la hora de acompañar a las familias y de plantear nuestros objetivos pastorales. Otro elemento importante, la férrea unidad del entero sujeto humano, explica que la condición personal alcance virtualmente a todo lo que es el hombre es, en su alma y en su cuerpo y a todo lo que la realiza, en su interior y de cara a su exterior. De tal manera se supera cualquier dualismo o monismo que la reduce. Entonces, la persona se integra a lo largo de la vida, si bien tiene facultades, capacidades, dimensiones, eh, bueno, en realidad es un solo sujeto y es un solo sujeto multidimensional que tiene pues diferentes esferas en las que se produce, construye y reedita la persona que es. Segundo elemento allí, la relevancia del diálogo, también del habla, del lenguaje y más en general de las relaciones interpersonales. Distingue claramente el modo de ser de la relevancia del diálogo, de la capacidad de encuentro profundo con el otro, de la capacidad de construcción con el otro. Distingue claramente el modo de ser de las personas, coexistir, existir junto con otro o existir para. Dice uno de los autores personalistas, no hay yo sino un tú. No hay manera de ser persona si no puedo establecer unas relaciones profundas. Entonces, del estilo de relación que establezco yo, pues de ese mismo estilo de relación existiré yo como persona. Si puedo establecer solamente relaciones de dominio, de destrucción, pues ¿quién soy yo? ¿Sí? Si yo me doy mis atributos a través de las relaciones con otros. Ahí hay unos enfoques verdaderamente bellos, verdaderamente profundos, muy cristiano, es decir, bueno, fíjense que nada más este domingo pasado el Evangelio, en el Evangelio Jesús nos recordaba, ¿sí? Su síntesis de los mandamientos. El primero y más importante, amar a Dios con toda la mente, las fuerzas y todo el ser, pero luego amar a los hermanos como a nosotros mismos. Bueno, ¿qué es amar allí? Es la integración de la persona para poder construir con otra, porque eso nos construye. Y esa es la realización de la presencia de Dios en nosotros. Herramientas para la pastoral familiar. ¿Cómo traducir esta verdad evangélica del amor en palabras que las personas puedan entender en los diferentes momentos de su vida, en las relaciones que establecen? Cuando nos media el conflicto, por ejemplo,
entre los dos cónyuges que están recientemente casados y entran en embarazo, por ejemplo, y entonces empiezan las ansiedades económicas. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ¿cómo ayudarles a descubrir las pautas de amor para acompañarse, para promoverse en medio de esas circunstancias? Allí están los retos de la pastoral familiar, pero especialmente allí está el éxito de la pastoral familiar. Una pastoral que se acerca de manera comprensiva a las realidades íntimas que suceden en los vínculos dentro de las relaciones familiares y en donde puede poner una nota de amor, ¿sí? Dar una orientación de cómo se construye un diálogo profundo que construye las identidades de las personas, pero basadas no en la competencia, no en el egoísmo, no en la indiferencia por el otro, sino en una visión profunda, amplia del ser humano entendiéndolo como cuerpo, es decir, como materia, pero entendiéndolo también como alma, es decir, como capacidad pensante, pero entendiéndolo como espíritu también. Es decir, en esa capacidad espiritual están nuestras capacidades de poder establecer una ética, de poner por encima de las cosas unos valores que guían la conducta. Esas son claves fundamentales. Yo espero, mis queridos estudiantes, que ustedes puedan de verdad degustar eh, eh, lo simple, pero lo profundo de estas enseñanzas y de estas reflexiones que nos ofrece el personalismo y su plena conexión con la propuesta evangélica. Otras descripciones. El papel insustituible de la libertad, el amor y la afectividad para el desarrollo propiamente humano. Y ligado a ello, el estudio de la intimidad humana, que en cierto modo define su carácter personal. Ese es otro tema que es muy bello y que promueve el personalismo. Es decir, hay una subjetividad que hay que valorar, es decir, hay un mundo interno que hay que valorar no solamente para decirle, vale tanto que usted haga lo que sea que está bien, es decir, como dice algunas teorías erróneas de la psicología, como si tú lo sientes bien, está bien. No cualquier cosa que tú sientas te hace bien, ni te hace pleno, ni te lleva a la libertad. Entonces, hay que valorar las emociones, este mundo afectivo, nuestra capacidad de vínculo con otros, pero por supuesto que esto tiene una dirección que ayuda a formar ese carácter personal en vías a la libertad, que es aquello que le hace pleno, es decir, su capacidad de donarse, de volverse un don. La insistencia en que la persona humana no puede ser considerada como un mero exponente de la propia especie, un caso de, es decir, eso refiere a que no podemos generar unas objetivaciones sobre el ser humano que luego le roben su identidad, luego le roben el respeto o el reconocimiento a su propia intimidad la capacidad y la necesidad humana de autoconstruirse y de mejorar sobre perdón, sobre todo a través del trabajo y de las relaciones adecuadas con la naturaleza y de encarnar esos logros en la cultura que lega, le entrega luego a los que le siguen. Es decir, cada uno de nosotros tiene un papel importantísimo, crucial en la historia, en la cultura. Es decir, vivimos para nosotros, pero no solo para nosotros. También vivimos para los otros que están alrededor nuestro, pero también los otros que luego vendrán. Podemos acordarnos entonces del pasaje de Juan 17, cuando Jesús le pide al Padre, bueno, te pido por estos, pero también te pido por los que vendrán, eh, por palabra de estos, ¿no? Por el testimonio de vida, por la prédica que estos harán. La índole futuriza o proyectiva, otro tema bellísimo. La índole futuriza o proyectiva de nuestra existencia. El hombre se construye a sí mismo asumiendo y concretando los ideales o fines que le corresponden según su peculiar modo de ser. De ahí que la dimensión de futuro tenga tanta importancia en la construcción de su vida. Es decir, el ser humano son ideales. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Escogemos el matrimonio, escogemos la vida de virginidad porque hay un anhelo en nosotros. Pero ese anhelo nos sirve para ponernos metas y esas metas nos sirven para construir nuestra identidad. Todavía no ha sucedido eso que anhelamos, pero ya me pone un norte. Entonces, poder ponerme nortes, poder ponerme metas, poder llegar a ponerme ideales, me permite a mí inflamarme, ¿sí? Elevarme a lo más espiritual. Ahí hay una clave importantísima de nuestra pastoral familiar, construir conceptos con la familia, con las comunidades y ayudarles a decir sí se puede amar, sí se puede tener un matrimonio
duradero. Sí se puede generar una crianza de cercanía con los hijos, pero también de verdad y de justicia para que no se nos pierdan. Bueno, claves importantísimas para esa pastoral familiar. ¿Cómo se conoce y reconoce a las personas? Bueno, lo importante no es solamente llegar a una definición de la persona, es importante es poder reconocer, ¿sí? Los procesos personales, darse cuenta de que están ahí sucediendo y eso implica pues una conexión con el otro, un acompañar con el otro. No es solo por su actividad racional, verbal o comunicacional, como se puede distinguir a una persona, porque eso nos puede llevar a un error, ¿sí? Una persona que sea feto o una persona que sea vegetativa, entonces no sería persona para nosotros porque no habla. No es que no habla. Sí, mire, está acostado como vegetal. Ese no es persona, entonces no tiene dignidad. No, la dignidad es connatural, ¿sí? Es decir, hay una dignidad ontológica y una axiológica, ¿cierto? Es decir, una dignidad ligada a ser humano. A ella es digno. Pero hay una dignidad axiológica, es decir, por nuestras acciones, por la guía de los valores o de las virtudes que promueven nuestras acciones, eso también nos hace dignos y estamos llamados a desarrollar esa dignidad. Luego entraremos más en profundidad. Claves para el reconocimiento de la persona. Bueno, la persona siempre es y habrá que dársele un lugar y darle un reconocimiento. Una persona posee un ser personal que debe irse expandiendo y llenando de contenido para personalizarse más. El obrar. Pero ese ser no es objetivo de experiencia directa, sino que se manifiesta al exterior de maneras variadas y fundamentalmente a través de modos de obrar específicos y exclusivos. Las obras personales también tienen gran valor. La obra indica que es una persona. Esto nos recuerda las propuestas de Juan Pablo II en persona y acción. Es la acción, muchas veces la que revela a la persona, la que construye a la persona. La persona que piensa y tiene valores que luego no se construyen en acciones, bueno, esos valores no hablan de su identidad. Entonces, ¿qué tipos de obra? Todos acabamos ap- Todos acaban por remitir a tres operaciones básicas: el conocimiento en su sentido más claro, saber lo que es cada realidad, persona, animales, cosas, y no simplemente reaccionar ante ellas como usarlas, como hacen los animales, sino más bien llegar a la libertad real. La libertad, aunque sea limitada por muchos puntos de vista en los seres humanos, está llamada a hacerse grande, a desarrollarse en el amor. La libertad mayor es la capacidad de amar. La libertad mayor es poder enfocar todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi cognición, mi afectividad, mi sexualidad, mi capacidad de establecer relaciones sociales, mi capacidad de impactar la sociedad, la cultura, la historia y enfocarme hacia el desarrollo de una identidad personal, es decir, de una capacidad de ser yo dejando huella en los demás. Ahora, estamos hablando entonces de la antropología de la persona. ¿Qué le habla de esto entonces a la pastoral familiar? Yo quisiera que ustedes tomaran unos minutos para hacer un apunte, ¿sí? Para poder seguir esta reflexión a la que los invito. Esto de la antropología personal es una tarea en desarrollo. No hay manera de tomar una definición total de la persona porque entonces estaríamos hablando de una cosa que ya acabó de ser. Y nosotros todos los días nos estamos redefiniendo, a cada momento nos estamos redefiniendo. Si esta es nuestra meta como la persona, es decir, promover que en todo momento esté haciendo actos de libertad, actos de conocer la creación que tiene, actos de poder distinguir el por qué fue creado, el que fue creado por amor y que al ser amado está llamado al desarrollo de todas sus potencialidades precisamente para ese mismo sentido, entregarse en la capacidad de amor, de construir amor con los que tiene a su alrededor, con el Creador. Es eso lo que debe suceder con la persona. ¿Cómo la familia debe enseñar eso? ¿Cómo los esposos a la vista de los hijos deben amarse de tal manera que promuevan su ser para que los hijos entiendan lo que hace un hombre, lo que hace una mujer, lo que es un matrimonio sano? Cómo en la relación de padres e hijos, entonces debe haber estos espacios
para que los padres enseñen, pero también para que dejen ser como persona, para que los hijos puedan hacer estos procesos internos de ir distinguiendo su persona. Es un tema bellísimo esto de la antropología de la persona y cómo sucede ello en el contexto de una familia que es capaz de salud. El hecho de que sea capaz de salud no es que esté ausente del conflicto. No, como vimos en el ciclo de vida de la familia, entraremos en los conflictos y los conflictos nos ayudarán a ir descubriendo las facetas de lo que es el ser humano para comprometerse a poder responderle con amor. Bueno, queridos amigos, así terminamos este video. Luego entonces vamos a continuar nuestra clase. Un gusto acompañarlos. Espero que podamos luego conversar cualquier duda o comentario al respecto. Muchas bendiciones.